Y cuando uno sale a la calle se encuentra entonces con lo que la gente ve, que es esto, ¿no? El aumento de los precios y sobre todo esa sensación de no saber en qué va a terminar. Sobre los precios de los alimentos, y la verdad es una vergüenza. En los precios, ¿qué vamos a hacer, mi amor? Tenemos que seguir viviendo. La verdad que no sé qué va a pasar con la Argentina. ¿Sentís el aumento del precio de los alimentos? Sí, la verdad muchísimo. En este último tiempo se fue todo al mismísimo carajo. Y la verdad es que se siente mucho cuando vas a hacer las compras en todo y también que el sueldo nunca acompaña el ritmo del aumento de precios de las cosas. El aumento es totalmente diferente a lo que ganamos, o sea, nos aumenta el sueldo un 20% y los alimentos aumentan un 40, un 50%, es imposible. Es imposible vivir, tenemos que tener un cambio de gobierno ya. El sueldo es una vergüenza, la inflación es 50% y te dicen que te van aumentando y mejorando y siempre te abrochan. Muy caro, aumentó todo, se fue todo para arriba. Espantoso, directamente espantoso, han aumentado una cantidad de productos 100%, 100% y 300%. Ni hablar de la fruta y verdura. No solamente los alimentos, aumentan los impuestos, la comida, el combustible, todo. Y ahora en marzo aumentan la telecomunicación, celulares, etc. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tomarlo con calma. Una inflación terrible que no se va a poder sostener, ya todos sabemos. ¿Cómo le afectó a tu bolsillo particularmente? Y un 50%, una locura, es imposible. Claro. El aumento de precios te supera. Los supermercados grandes están muy caros. Pienso que es porque no hay mucha concentración de productos, muy monopólico. Y hay un montón de aprovechamiento, ¿no? En la cadena hay mucha gente que participa sin pensar en la gente que realmente le está pasando mal. Es una vergüenza, la gente no le alcanza la plata. Hace 30 años que nos vienen robando el país, diferentes políticos, diferentes sindicalistas, nadie se ocupa de nada. No creo que sea problema del gobierno. La verdad que no sé cómo tienen cara nuestros dirigentes políticos para seguir estando donde están. Yo renunciaría o por lo menos dedicaría mi dieta a la gente que lo necesita. En general compro en negocios pequeños, en general trato los supermercados no tanto. Todo lo que es fruta, verdura y carne no voy al supermercado. Voy a los negocios pequeños del barrio. ¿Y tu sueldo sigue siendo el mismo que antes? No, sueldo no tengo pues soy jubilada. No hablemos de la jubilación. Pues nos ponemos a llorar todos. Los jubilados, 30 lucas, muchachos, no tienen vergüenza. Les prometen y todo sigue igual. Lo que antes compraba por 100 pesos ahora me sale 2.000. Sobre todo la parte de verdura y bueno, la de carne ni hablar. He dejado de comer la carne. ¿Dejaste de comer carne? Ajá. ¿Y cómo lo reemplazas? Verdura, lo más barato en verdura. ¿Y qué haces para cuidar tu bolsillo? Me quedo encerrado en mi casa. Nada, la verdad que no podemos ni salir a comer de lo caro que está todo, es una tragedia. No gastar, no comer lechuga, o sea, imagínate que la lechuga está 800, 1.000 pesos el kilo, es imposible, no te podés comer una ensalada, es imposible. No olvidate de ir a algún lado, estamos de casualidad acá. ¿Y dejaste de comprar algunas marcas? La mayoría. Voy buscando precios. Y las marcas, sí, dejé de comprar. Marcas muy conocidas, dejé de comprar. Lo que sí te puedo decir es que tardo mucho más haciendo las compras porque quizás comparo precios, busco marcas o alternativas, más que nada eso. Es impresionante todo, antes un carrito lleno te salía 3.000 pesos y hoy está 20.000 pesos una compra, es una locura. La carne ya no se puede ni comprar y cada vez estamos peor. No sé quién se va a hacer cargo de esto, ¿no? O sea, no me mientan más. Renuncien, dediquen todos, no hay uno que se salve, no soy ni kirchnerista, ni miacrista, ni nada. No quiero ver más gente que nos robe. Es triste lo que estamos viviendo, lamentablemente. ¿Cuál es la dimensión real de este malestar? ¿Cuál es esta cosa que uno escucha permanentemente? Y después cuando uno lo contrasta con los números de la economía, dice, pero ¿cómo? Vimos este verano,
20 millones de personas dando vueltas por las diferentes ciudades del país con un plan que alentó el turismo como el previaje. Venimos de ver números de expansión de la economía que compensaron la caída de la pandemia, una expansión del consumo ahora también alentada por el turismo alta, pero el malestar de la inflación es una sensación que va calando profundo. Obviamente en la interpretación de buena parte de nosotros está que el gobierno pierde las elecciones por la inflación. Después podía mostrar un capital de reactivación económica, pero esa reactivación económica empieza a entrar en discusión ahora con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Daniel Arroyo es diputado del Frente de Todos, fue ministro de Desarrollo Social y muchas veces hemos hablado con él cuando estaba como ministro, qué hacer, cómo hacer que para sostener a la gente en esos niveles de consumo mínimo para que no caiga en la pobreza con todo lo que esto genera. ¿Qué pensás vos de esto, de esta cosa que se escucha cada vez más en la calle, ¿no? Es decir, bueno, hay algo de reactivación económica, pero la sensación permanente es que la inflación te va devorando de atrás todo lo que ganás. Sí, yo creo que el informe refleja exactamente lo que pasa en la calle, que pasan dos cosas. Uno es que la plata no alcanza, que está muy difícil, que cada vez es más caro, y dos, que está quebrada la relación entre la sociedad y la política, se va desenganchando, se va lastimando cada vez más la relación. Te lastima en la vida cotidiana. Te lastima la inflación, lo que genera es incertidumbre, no saber dónde uno está parado. Claramente, en un contexto complejo donde hay más actividad económica, es difícil saber qué sale cada cosa. Yo hace poco día fui con mi mujer al supermercado y decíamos, ¿este papelito estará bien, este precio o no? ¿O dónde estamos parados? Claramente, yo creo que acá vienen dos etapas. Una es el acuerdo con el Fondo Monetario, que yo creo que es muy necesario en un contexto de debilidad, y rápidamente un programa antiinflacionario. Hay un problema serio de vida cotidiana. Y lo que estaban hablando antes ustedes, el tema del PSOE, no está desenganchado de esto. La gente no le alcanza la plata, se endeuda, busca alternativas de cualquier tipo. Claro, alternativas mágicas. Pero hoy claramente, hoy 50%, 30%, 200%, nadie se da cuenta que es en un contexto tan difícil. Escuchaba hoy a una señora que decía que tenía la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, que compraba en el 11 cosas que las revendía, era una vendedora ambulante, y que había puesto unos dólares en este esquema para tratar de llegar. Y contaba que en eso, al principio, porque lo empezó a cobrar, le permitió pasar a una escuela un poquito mejor, una escuela parroquial. Y después se le va desacomodando. O sea, creo seriamente que nosotros nos debemos un debate serio sobre la inflación y sobre una política de estabilización antiinflacionaria. Pero se quemaron los manuales en los dos sentidos, porque acordate que Macri cerró la emisión, por lo menos todo lo que decían. Llegó al déficit cero y la inflación fue el del 53 porque era una inflación de costos. Vino el gobierno, hizo todo lo contrario. Está bien, la pandemia. En un contexto de pandemia, ¿no? Sabemos, pero emitió, compensó la recesión, pero con los reflejos inflacionarios que había, ni siquiera vio venir el tren de frente de la inflación. Y fue un castigo electoral porque punta a punta terminó con la misma inflación en el segundo año que tenía Macri cuando se fue y cuando le echaron las urnas. Entonces, ¿no es que fracasaron los dos modelos o hay algo en lo estructural que no nos dicen sobre cómo se ajusta por inflación y se hace perder, hay ganadores y perdedores? Sí, primero nadie debería tentarse con la inflación. Está claro que hay ganadores y perdedores y hay más concentración económica en la medida de la inflación. Eso está claro. Eso está claro y nadie debería tentarse que la inflación resuelve el problema, porque en la vida cotidiana desacomoda realmente. Un mecanismo, lo que estaban hablando ustedes, que el productor le venda directamente al consumidor. Eso claramente hay que ir ahí, generar 400 pequeños mercados centrales, hacer que la ley de góndola funcione efectivamente, generar un sistema... ¿Hay capacidad de gestión para esto? Bueno, tenemos que tenerla, claramente. O sea, ley de góndolas está la ley, está aprobada, está reglamentada, no hay mucho más para discutir. ¿Pero hace cuánto? Bueno, pero acá me parece que yo sí creo que este es un tiempo para avanzar. No hay tiempo, o sea, la inflación te come día a día, no tenés tiempo para que se pongan de acuerdo las internas, el otro, el costo. Pero incluso yo digo, la cuestión es cómo crear una empresa pública de alimentos, me parece que es sustantiva, pero es para el mediano plazo. Hay que trabajarlo, pero no te resuelve pasado mañana, la semana que viene o dentro de 2 meses, el problema cotidiano de cuánto salen las cosas. No, yo creo que tenemos que ir, por un lado, con esto de que el productor le venda directamente al consumidor, generar esos mecanismos, que desendeudar a las familias, porque gran parte de la gente está endeudada, a tasas del 200% de interés anual, ir a una política antiinflacionaria. Hay que debatirla, claramente. La Argentina ha tenido etapas de buenas políticas antiinflacionarias y malas. Hay que debatir, pero creo que hay que ir a un paradigma nuevo. Yo creo que se está agotando
un esquema y un paradigma de cómo estamos haciendo las cosas en general en el mundo, no solo en la Argentina. Hay inflación en el mundo, claramente, los alimentos, hay inflación en dólares de los alimentos. Pero hay inflación por las dudas. Pero nosotros tenemos 50% y eso somos los maestros de la inflación. No, pero es invivible en términos prácticos, no hay forma, nadie sabe cuánto tiene, cómo tiene. Tiene un primer reflejo que alguien puede creer positivo, que tenés que gastar todo lo que tenés y entonces movés el consumo, pero como modo de vida es imposible. Yo creo seriamente que ahora, en los primeros días de marzo, se discute el acuerdo con el fondo. Me parece que en un contexto de tanta debilidad de reservas, de tanta debilidad cambiaria. Estamos jugados. Eso es un acuerdo razonable en ese contexto. Ahora rápidamente tenemos que ir a una política antiinflacionaria y el tema de los alimentos es determinante. Está bien, pero una política antiinflacionaria. Que es integral, no es solo que el productor le venda directamente al consumidor, hay que ver todas las variables, pero para mí empezar a discutir eso. El gobierno apostó a las mesas de acuerdos, y esto. Te dicen que sí, se dan vuelta y hacen lo contrario. Sí, lo que yo creo seriamente es que tenemos que construir un nuevo paradigma. Está claro que ha habido... Yo me recibí de licenciado en Ciencia Política en el 90. Todos los que estudiaban en ese tiempo es los mismos problemas de ahora. Yo estudiaba todos los problemas de restricción externa, de la inflación, que en ese momento era hiperinflación. Porque por eso se mira tanto lo que le pasó a Alfonsino hoy por hoy. Porque era lo que se estudiaba en aquel momento. Estudiaba la crisis de representación, el desenganche de la sociedad con la política, que en gran parte de los problemas siguen siendo más o menos los que hemos tenido varias veces. Bueno, me parece que hay que construir otros paradigmas. Creo que el mundo está discutiendo otros paradigmas. También digo, no es solo un problema argentino. Pero, a ver, frente a la crisis de autoridad política, ¿quién ordena esto? No, la política. ¿Quién lo ordena? La política. Nosotros, la política, el Estado, pero el la gobierno. Política, cuando vos ves que están todas las coaliciones peleadas... Sí, bueno, pero hay que definir un Estado permeado por el... Sí, bueno, que total, los políticos pasan, la línea queda... Sí, esa lógica termina llevando a los extremos, y en especial a la extrema derecha, y eso es muy malo para América Latina, de verdad, y es muy malo para la Argentina. Nosotros tenemos una obligación. Yo me considero dentro de los racionales de la política. Tenemos que lograr tener resultados, atender en serio el tema de los alimentos y del precio de los alimentos, generar un conjunto de acuerdos que estén fuera del debate electoral. Está claro que eso tenemos que resolver. Los 7 cortes de carne tienen que ser accesibles, un conjunto de alimentos, lo que se están ganando con los 1.300 productos hay que sostenerlo. La ley de góndolas tiene que suceder y tiene que suceder. Pero ¿por qué los que están ganando... Sí. Que están timbiando y ganando mucha guita, accederían? No, es el Estado. Y viste, van a decir, bueno, estos son medidas estatistas. No, está claro, pero es el Estado el que tiene que encararlo, esto claramente. Es imposible gestionar sin tocar intereses. Y en un contexto donde está débil para tocar intereses. No, bueno. Argentina, los gobiernos de coalición van a durar los próximos 15 años. Va a gobernar el partido A, B o C y va a tener un esquema de coalición. Y nosotros tenemos un sistema presidencialista con gobierno de coalición. Eso nos va a acompañar los próximos años, gobierna quien gobierne. Tenemos que generar un mecanismo para decir, hay cuestiones que hay que sacar. Todos los chicos tienen que terminar la escuela secundaria y tenemos que hacer realmente una escuela secundaria moderna, la hacemos, gobierna quien gobierne. Tenemos que resolver el problema de los 7 cortes de carne y el conjunto de los alimentos básicos, lo tenemos que resolver. Que se construyan viviendas en la Argentina. Sí, o desendeudar a las familias. Bueno, esto yo sinceramente creo... Está muy lastimada la relación entre la sociedad y la política, de verdad. Yo ando todo el tiempo por la calle y realmente va muy bien. Pero un montón de gente me para y dice, pero fíjate esto, mira los precios. Digo, lo mismo que el informe que ustedes están planteando, yo lo vivo cotidianamente caminando por la calle. Bueno, fíjate lo que pasó con esto. El otro día fui a comprar tal, lo que decían, el changuito sale tanto. A mí todo el mundo me para y me dice eso, claro, en todos lados. Pero eso, la misma persona que dice el changuito sale tanto, se da vuelta y putea al político por cualquier cosa. Absolutamente. Porque... es el que no le resuelve su cotidianeidad. Entonces, exactamente. Y ahí, primero, la tarea de la política es resolver la cotidianeidad, establecer un conjunto de elementos. Y segundo, el problema es que los discursos extremos terminen ganando. Si todo esto es una porquería, no sirve para nada, vamos a los extremos, que terminan empeorando a los que están mal hoy. Sheila Bilker estuvo acá hace 2 días hablando de los focus group, ¿no? Y nos decía, es el tiempo de los halcones. Sí, pero es el tiempo... Por izquierda y por derecha. Sí, o sea, relativamente. Incluso dentro de las coaliciones. Sí, es el tiempo donde una parte de la sociedad reclama a los halcones. Pero los que no somos halcones tenemos que demostrar resultados para mostrar que hay un camino que no son... Digo, decir cualquier cosa uno puede decir cualquier cosa. Ahora, los extremos son bien complicados para América Latina. Digo, hay historia de eso y tenemos que evitarlo. El tema es que para evitarlo tenemos que lograr resolver problemas de la vida cotidiana. Yo siempre creo que marzo es el mes más complicado de la Argentina. ¿Por qué se vuelve tan complicada la gestión? Digo, me acuerdo, por ejemplo...
una de las cosas, a propósito de la Empresa Nacional de Alimentos, cuando hubo una denuncia sobre cómo un paquete de fideo lo compraba el Ministerio de Desarrollo y valía el triple. Y finalmente la causa se cerró porque descubrieron que no había sobreprecio, pero ¿qué pasa? Que los requerimientos del Estado, la logística, hacía que termine un paquete de fideo contratado para repartir entre la gente, costaba el triple. Sí. Ahí yo sí creo, y lo utilicé yo, la tecnología juega a favor hoy. La tecnología permite acelerar los procesos del Estado. Yo lo que hice fue generar un cambio y armar todo por una plataforma que se llama Comprar, que es una plataforma pública. O sea, cualquiera que quiere vender al Estado, lo que fuera, va a la plataforma pública, se hace público automáticamente, se establecen precios máximos y se puede trabajar con esa idea. La tecnología juega a favor de varias cuestiones. ¿Desarma la burocracia? Tiene que lograr, digo, hoy objetivamente, el modelo de gestión del Estado tiene que cambiar como cambió el modelo de gestión de lo privado. Y la tecnología y los procesos administrativos tienen que ser como mucho más rápidos. Ahora, junto con eso, tenemos que definir como sistema político 3 o 4 cosas que hay que resolver, que es el precio de la canasta básica de alimentos, que es el tema de desendeudar a las familias. Yo veo mucha relación entre el tema del PSOE en los sectores vulnerables y la vida cotidiana y los problemas que cada uno trata de encontrar la vuelta a lo que es un batacazo que te salve. Sí, claro, pero en un contexto donde el porcentaje no te dice nada, digo 50, 40, 200%. Bueno, es que esto es lo que decía Walter siempre, ¿no? Ofrecer el rendimiento del 7,5% en dólares. Por mes. Sí, vos que trabajás en El Cronista, claro, digamos, no existe nadie que ofrezca eso. No existe en ningún lugar, suena a locura. Ahora, cuando vos ves que todo te va aumentando, todo, o sea, es muy difícil ubicarte en porcentaje de cuánto sí, cuánto no, qué es caro, qué es barato. Bueno, todo eso hay que resolverlo rápidamente. Yo realmente creo que estamos en un momento, yo pongo todo mi acento en que se resuelva el tema del Fondo Monetario, estudiar. ¿Qué pensás que cambia ahí? Porque digo, todos dicen, primero, no hay buen acuerdo con el FMI, este es el menos peor. No, primero creo que nosotros no tenemos ninguna espalda, ni política, ni económica, ni social para sostener un default, claramente. Segundo, tenemos que pagar 19.000 millones de dólares este año, 20.000 el próximo año, no tenemos forma de hacerlo. Sobre esa base, el acuerdo... Algunos dicen que se podría haber negociado antes mejor, con los dientes apretados. Puede ser, es posible que en otro contexto el Fondo Monetario hubiera permitido más emisión monetaria, pero todo es teoría. En términos prácticos y concretos hoy, nosotros no podemos pagar los próximos 2 años lo que tenemos que pagar. Se hizo un acuerdo de reducción paulatina del déficit fiscal, no tiene las reformas históricas que tiene el Fondo Monetario, hay revisión trimestral. ¿Qué pasa cada vez que yo seguí el acuerdo último de la Argentina, lo del 2001, que el Fondo Monetario construyó la idea de que los países quiebran y se les ocurrió que empezábamos nosotros quebrando, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Portugal. ¿Qué pasa cuando hay un acuerdo con el Fondo Monetario? Pasan 2 cosas siempre. Se reconfigura el sistema político y 2, aumenta la conflictividad en las calles. Eso ha pasado en todo lugar donde se hizo un acuerdo. Nosotros veníamos diciendo todo este verano. Bueno, ya tenés conflictividad ahora, ¿no? Digo, vos que conocés mucho de esto. Esperen un cachito, quédate acá, Daniel, pero vamos a una información. Recién estábamos hablando con Daniel Arroyo de que se vienen meses de alta conflictividad social, ¿no? O sea, porque esto es lo que vos me decías, un acuerdo con el FMI de manual desencadena estas cosas. Repetilas porque interrumpimos con un móvil. Yo lo que creo que en todo lugar donde hubo un acuerdo con el Fondo Monetario se reconfigura el sistema político y aumenta la conflictividad. O sea, se reconfigura hay gente que rompe por izquierda, que no quiere ese acuerdo. Hay gente que rompe por derecha, queda un centro que dice, bueno, esto es por acá, que es lo que se está viendo, ¿no? Una parte de Cambiemos, una parte de gobierno, y dice, bueno, no tenemos otra salida que esto. El acuerdo con el fondo que tuvo Macri dio lugar a la unidad. O sea, lo que hoy es el Frente de Todos y la unidad no era previo al acuerdo con Macri, y así ha pasado en distintos lugares. Creo en ese sentido que nuestro gran desafío es el tema de la inflación. Yo creo verdaderamente que nuestro tema central... ¿Por qué ves la conflictividad? Por la inflación. Porque realmente el problema central es cómo llegar a fin de mes. Digo, uno ¿Pensás que los acuerdos con el fondo buscan desescalar la inflación? Bueno, esperemos. Hay que ver eso cómo conjuga con el tema de tarifas y cómo conjuga con tocar el tipo de cambio. Hay experiencias cruzadas, ¿no? Pues a Alfonsín no le pasó, a la convertibilidad sí. Bueno, sí, la convertibilidad tuvo otra característica, pero en principio, si vas a un esquema de aumento tarifario y de tocar el tipo de cambio, eso te va a subir la inflación. Lo que pasa es que estamos en una situación muy crítica. Y verdaderamente me parece, yo creo que hay que acompañarlo, más allá del acuerdo con el fondo, que establece metas, ¿no? No es un acuerdo sobre políticas públicas, no es que hay reforma previsional y alguien la va a seguir, que establece metas, desde nuestra propia autonomía, generar una política antiinflacionaria, a mí me parece que es muy determinante. Ahora, realmente lo que está desacomodando la vida cotidiana.
Daniel, gracias por venir. Gracias a ustedes.